Gracias, presidente. Señorías, es cierto, Asturias es muy diversa y me imagino que a ninguno de los diputados o diputadas que se encuentren ahora en esta Cámara presentes se les escapará que, evidentemente, todas estas circunstancias que inciden en esa diversidad son tenidas en cuenta a la hora de planificar tanto todos los ámbitos de la asistencia sanitaria, de la prestación de transporte, también sanitario, etcétera. Y así, señora portavoz, en este caso del Partido Popular, creo que portavoz de área, podríamos decir incluso, ¿no?, del área oriental, yo entiendo que en su exposición de motivos usted ciertamente alude a todas esas circunstancias que deben ser tenidas en cuenta en orden a la diversidad. Y en todas ellas probablemente estemos de acuerdo. Usted alude a la extensión del área sanitaria, alude a la población, al número de personas atendidas, alude también al hecho de que es un área con una indudable e importante capacidad de atracción turística, incluso la edad. Es cierto que este área no se escapa a la problemática de toda Asturias, podríamos decir de gran parte de España, incluso de Europa. Es cierto que el 27,8% de la población de este área tiene más de 65 años y, por tanto, al menos hipotéticamente, necesita más, en general, de los servicios sanitarios y, por tanto, también del transporte sanitario. Pero fíjese, de todas esas circunstancias de diversidad a las que usted pone de manifiesto para justificar su proposición no de ley, en ninguna de ellas recoge que realmente exista un deficiente servicio de prestación de transporte sanitario. Y no lo recoge porque no lo puede recoger, porque no es así. Usted se basa en una serie de hechos que, evidentemente, son objetivos y son tenidos en cuenta a la hora de planificar el transporte sanitario, pero en ningún momento puede aludir a ninguna situación, a ninguna circunstancia que de verdad ponga de manifiesto la existencia de este problema. Como usted muy bien sabe, en octubre del año pasado se firmó ese marco, o se presentó ese marco integral de actuaciones, un marco que sirvió no solo para hacer un diagnóstico de la situación sanitaria del área, sino también para poner encima de la mesa la necesidad de llevar a cabo una serie de medidas que se están implementando, que se están aplicando actualmente. Por ejemplo, actuaciones que benefician a los ciudadanos de las zonas limítrofes, de tal forma que cuando se atiende una urgencia para esos ciudadanos o ciudadanas que viven en la zona limítrofe entre Asturias y Cantabria, en ambos casos, en cualquiera de las dos comunidades, se atienda simplemente al criterio de urgencia y, por tanto, al centro hospitalario más cercano a la hora de prestar esa asistencia. También se dio respuesta a un problema que efectivamente existía, usted aludía de soslayo a él, en ese área sanitaria, que es la diferencia en cuanto al orden del uso de vías de comunicación de los ciudadanos y ciudadanas que viven en la franja costera o que viven en el interior de la zona. Y también a ello se dio respuesta. Se está dando respuesta a toda la necesidad de recursos humanos, priorizando la oferta de las vacantes que puedan existir en el área para fidelizar a los profesionales. Pero verá, cuando se puso de manifiesto ese marco integral de actuaciones, cuando se debatió este marco con los alcaldes, solo se plantearon dos atenciones o dos cuestiones que podían guardar relación con el transporte sanitario. La primera de ellas, ya solventada, a la que le hacía mención en relación con los ciudadanos y ciudadanas que viven en la zona limítrofe con la comunidad cántabra. Y la segunda de las cuestiones, efectivamente, la reclamación por parte del Ayuntamiento de Cabrales de ese servicio al que usted hoy hacía mención. Y los técnicos, tal y como decía el portavoz en Sanidad del Grupo Parlamentario Ciudadano, llegaron a la conclusión de que, atendiendo no a esas variables que efectivamente son tenidas en cuenta a la hora de planificar, sino a los datos reales de gestión, que son, por ejemplo, el número de actuaciones que tiene el transporte sanitario diariamente promediado a lo largo de un año, llegaron a la conclusión de que no existe esa necesidad. Por ponerle un ejemplo, el transporte sanitario en la zona de Cangas de Onís tiene 2,3 actuaciones diarias promediadas a lo largo del año. Aludía usted a razones turísticas. Mire, curiosamente, de los estudios que se elaboran por estos técnicos y de los cuales depende esa planificación del transporte sanitario, se desprende que no es en la época estival, precisamente, ni cuando más se incrementan las peticiones de servicio asistencial general sanitario, ni cuando más se incrementan
las necesidades de transporte sanitario. Curiosamente, es en la época de la gripe cuando se produce ese mayor incremento. Por lo tanto, tampoco podemos dar por buenas esas razones de indudable capacidad de atracción turística que tiene el área. Por tanto, debemos finalizar entendiendo y poniendo de manifiesto que, por evidentes razones de optimización de los recursos, siempre escasos en el ámbito sanitario, y por entender fundamentalmente que los 17 dispositivos móviles con los que cuenta actualmente el área de forma continua y los 2 temporales, que además han sido reorganizados una vez que se llevó a cabo este marco integral, lo que permitió, fíjese, recortar los tiempos de respuesta, entendemos que ponen de manifiesto la adecuada prestación del servicio en materia de transporte sanitario y, por tanto, nos va a permitir que votemos en contra de su proposición. Gracias. Gracias, señora Pérez Ordieres. Señorías, vamos a